Buen día, el día de hoy hablaré en esta presentación sobre las normas APA, específicamente la elaboración de citas directas y parafraseadas. Bueno, comencemos con la presentación donde nos dice sobre las normas APA y hablaremos específicamente de la elaboración de citas directas y parafraseadas. Primero, hay que aclarar qué significa APA. Estas son las siglas de American Psychological Association, la cual establecen unas reglas que rigen el estilo de redacción científico dentro del ámbito de las ciencias sociales y en las cuales nos ayudan muchas veces para tesis o para trabajos específicos donde nos piden que sigamos las normas APA. Puede haber una duda sobre las citas y las referencias, pero aquí explicaremos qué son exactamente cada una. Para comenzar, las citas están dentro del texto y se utilizan cuando se explica la idea de otro autor, ya sea de forma literal o parafraseando. Deben coincidir con las referencias bibliográficas. Las referencias aparecen al final del manuscrito y es donde se incluyen todos los documentos citados en el texto. Claro que no se incluyen otras fuentes de consulta. En los tipos de citas tenemos tres. La cita directa, que es aquella que es una reproducción exacta del texto original. La cita de paráfrasis, que explica la idea de otro con palabras propias y no con las del texto original. Y por último, el resumen, que es aquel donde se expone de una forma abreviada las ideas que aparecen en otro trabajo. Dentro de las citas directas existen las de menos de 40 palabras, en las cuales están entre comillas y señalando apellido, autor, fecha y el número de página de donde se sacó. Tenemos dos, la narrativa, que como lo dice su nombre, se narra lo que el autor dijo, diciendo el nombre y el año de la edición, y por último la página. En la parentética se pone entre comillas la cita textual tal cual y por último, entre paréntesis, el apellido del autor, la fecha de edición, es decir, el año, y por último, el número de página. En estas dos opciones de citas no deberíamos de tener duda, ya que es muy obvia la diferencia entre una y otra. Se identifican de forma rápida gracias a su nombre tan obvio. Y en una se narra tal cual lo que dijo el autor para después especificar en dónde, y en la otra se dice tal cual lo que dijo el autor. Vamos con otras opciones de citas. En esta se especifica si el libro no está paginado, es decir, los doc o los electrónicos, en lugar del número de página se pone el párrafo, es decir, se cuentan los párrafos que han pasado y en donde se encuentra la cita se especifica el número de párrafo que es. Y por último tenemos la cita directa con más de 40 palabras, donde debe de tener una sangría en el margen izquierdo y no se usan comillas. El resto igual. En caso de que haya más de dos autores, se debe citar el primer autor seguido de et al. Un ejemplo de esto es, los resultados del estudio están en la línea de otras investigaciones llevadas a cabo con población infantil. Como nos podemos dar cuenta, al final entre paréntesis se pone Reynolds, et al. Y el número de el año en que fue la edición. En caso de que la fecha de publicación se desconozca, se pone en su lugar entre paréntesis s.f. Continuamos y las siguientes son las citas secundarias. Es cuando un autor ha citado a otro en su trabajo y se quiere tomar esa misma idea. Usa las fuentes secundarias solo cuando la fuente original no esté disponible. Incluye la fuente secundaria en las referencias y el texto cita la fuente original y secundaria. Estos son algunos tips que se ocupan en estas situaciones. Un ejemplo de esto es, la competencia social es un importante factor de protección. Entre paréntesis, monjas, año de edición que fue 2012, citado en Justicia 2018. Por último, tenemos las citas parafraseadas. Son las que se utilizan las ideas de un autor pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en sus propias palabras. Parafrasear te permite resumir y sintetizar información de una u otra fuente, para así enfocarse en información significativa, comparar y contrastar detalles relevantes. Un ejemplo de esto es la siguiente paráfrasis, en la cual se escribe el nombre del autor igual que su año de edición junto, se escribe lo que se tenga que poner en forma de paráfrasis y para terminar, entre paréntesis,
se ponen las páginas que fueron utilizadas para realizar esta paráfrasis. En conclusión, podemos decir que las normas APA son de gran importancia, ya que gracias a ellas hoy en día se realizan diversos trabajos tales como las tesis e inclusive otros. También podemos tomar en cuenta la importancia que es tener las citas textuales bien hechas, debido a que si sucede lo contrario se puede tomar como plagio. Es ahí donde surge la gran importancia que tienen estas normas para así poder ayudar a evitar el plagio y que cada quien pueda usar las citas textuales de manera libre siempre y cuando se le den los créditos al autor. Agradezco su atención, maestra, y espero que haya sido de su agrado esta presentación.